Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Otro día más, otro gran programa que vamos a tener hoy. Y acá, siempre con nuestro grupo, acá con la princesa del programa, Leila Nasser, y nuestro amigo, que siempre nos trae los chimentos de la política, Nazareno Echepare. ¿Cómo le va? Bien, aquí andamos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Hoy con un montón de material económico, político y obviamente hoy tenemos por partida doble el segmento Milei y la vergüenza ajena que nos da toda la semana. Sí, sí, no solo eso, hay de todos, hasta Cristina. Ah, por De supuesto. Cristina también hay para hablar. Pero han sido más de 10 años de vergüenza ajena de Cristina. Pero obviamente, como no quiere ser desplazada por Milei, siempre tiene un ratito. Y bueno, se esfuerza por estar. Bueno, les propongo arrancar. Ustedes recuerdan la semana pasada que hablamos de la visita, la otra visita, la nueva de Milei a Mar-a-Lago, y que nos dejó de recuerdo ese bailecito que fue tan polémico por acá. Pero parece que también en los Estados Unidos lo fue, y se trató de parte del cómico Jon Stewart, que tiene un programa muy conocido en los Estados Unidos, y habló de eso, habló de los 20.000 millones de dólares que le sacó Milei a Donald Trump para que no se le caiga el plan económico, y también dijo otras cosas más. Vamos a verlo. This week, while the Trump administration was at the Supreme Court demanding that the court let them withhold food stamps from hungry Americans, Trump himself was at Mar-a-Lago with an all-you-can-eat shrimp and synchronized swimming buffet, while the president of Argentina danced the night away, securing the $20 billion we recently gave his country. And I gotta say, for $20 billion, you'd think he'd dance better than leprechaun jerking elephants. Ahora ustedes se deben preguntar qué es un leprechaun o cómo se representa, porque acá le decimos duende. Para ellos es un duende irlandés, masturbando elefantes. Bueno, ahí tienen la foto. Arranquemos con la agenda política. La República Argentina firmó un acuerdo comercial, entre comillas, acuerdo comercial, porque normalmente cuando acordamos algo significa que uno concede, el otro concede otro tanto. Bueno, sin embargo, acá, mientras transcurre el gobierno de Milei, lo único que tenemos es una serie de 15 concesiones por parte de la República Argentina y 2 o 3 desde los Estados Unidos hacia nuestro país. Ahora bien, uno se preguntará, ¿es el punto de partida para algo grande? Bueno, no. En realidad, al mismo tiempo se firmó algo muy parecido con Ecuador, con Guatemala y, me está faltando uno más, y El Salvador. Y esto se debe a necesidades que tiene que cubrir el gobierno de los Estados Unidos dentro del mercado interno. Es decir, por ejemplo, bienes como la carne, el cacao, la banana, el café. Y, por ejemplo, si vemos en la placa número 3, nos vamos a encontrar que en los medios norteamericanos se habla de este acuerdo y que en realidad lo que están haciendo ellos es protegerse frente a la suba de precios. Desde acá se lo vende de otra manera. De hecho, han mostrado por todos lados, que está en la placa número 2, cómo presentó el gobierno de los Estados Unidos este supuesto acuerdo. Pero como bien sabés vos, no creo que me vas a agregar algo. El tema es un acuerdo porque ellos pidieron lo que necesitaban y nosotros también, que es seguridad económica. Por favor, sálvenme. Fue eso, directamente, fue un pedido de ayuda. Y dijeron, bueno, ¿qué te vamos a pedir? Lo más escandaloso es que no solo es la apertura irrestricta de los mercados, porque Estados Unidos no necesita carne, quiere vender su carne, que tiene mucha más que nosotros. Y pollo. Y cerdo, pues tienen mucho cerdo también, tienen muchísimas, solamente a China le venden 1.300.000 cerdos por año.
Porque todavía pensamos que somos el granero del mundo. Nunca lo fuimos. Somos en recursos naturales somos el número 42, para que sepamos. Nunca fuimos el granero del mundo. Siempre fuimos una parte de una producción muy chiquita de la producción norteamericana. Hemos vivido mucho y tiempo después del relato. el que seguía era en su momento Rusia cuando tenía Ucrania, porque el que produce no es Rusia sino Ucrania, trigo. Exactamente. Todo el cereal. El problema es que no tiene la importación de todo, es sin control. SENASA ya no existe para ellos. Nosotros aceptamos los certificados norteamericanos como válidos. Quiere decir que viene una leche y si dice lo que dice, hay que aceptarlo. No se puede hacer un análisis a ver si es cierto. Yo cuando importo un producto alimenticio tengo que hacer un análisis, presentárselo a SENASA para ver que me lo aprueben. Bueno, ya no necesita eso. Entra todo en forma irrestricta desde los Estados Unidos. Obviamente para allá no. Bueno, en la placa número 4 se ve un poco qué es lo que nosotros mandamos a los Estados Unidos. Sí. Pero hay otro problema. Nosotros hay muchas cosas que tienen denominación de origen. Sí. Por ejemplo, para Francia, el champán, el Roquefort. El queso azul es denominación de origen argentina. Ellos no nos pueden mandar ni Roquefort ni queso azul. Nos mandarán con otro nombre. No. Se les vamos a aceptar que nos mande champán, queso azul, Roquefort. Ellos ponen la denominación que quieren y se lo vamos a aceptar. Cosa que en el mundo sería ilegal. Nosotros tenemos que callarnos la boca. Creo que esto tiene un nivel mayor de gravedad cuando la forma en la que competimos es absolutamente desigual. Porque el empresario norteamericano tiene una serie de beneficios fiscales que nuestro productor no los tiene. Vos fijate qué es lo que pasa con el caso del petróleo, que ahora en las últimas horas Milei se encontró con Harold Hamm, que es el famoso rey del fracking, y que dentro de los productos que exporta Argentina a los Estados Unidos, por lejos está el petróleo, y después todos estos productos que venimos hablando hasta ahora en relación al acuerdo que se firmó. Nuestro comercio con los americanos es prácticamente irrisorio, porque de hecho nosotros competimos contra ellos. No tenemos una economía que sea de alguna manera funcional, competitiva, como podría ser con el Reino Unido, con China, con Rusia, con India. Con los Estados Unidos nosotros competimos, es decir, ellos nos habilitan a venderle a otros países y de esa manera podemos trabajar una agenda que a los americanos les interesa, como es la seguridad nacional, que está dentro del mismo acuerdo que veníamos mencionando hoy. El tema seguridad nacional, compartir datos, etcétera, forma parte de este documento. Ahora bien, todo lo demás, como decíamos hasta recién, son concesiones que hace la Argentina, tanto en carnes, como decíamos, bovina, porcina, minerales críticos, minerales críticos, las tierras raras, todo eso que ellos tienen prioridad y no pagan impuestos. Patentes. Y le tenemos que pagar las patentes a ellos de los medicamentos, pero las patentes de alimentos que nosotros tenemos, ellos no las pagan. No es recíproco. Igual le va a traer algunos problemas con los propios aliados que tienen, porque ya que hablamos de medicamentos, hay gente de ese rubro que lo ayudó a llegar al poder y que hoy están en un problema, porque esto que acaban de firmar los pone en una situación bastante incómoda. No solo incómoda, hace que sea totalmente inviable muchos laboratorios que hoy ganan fortunas y se dan los lujos de tener plantas que parecen mansiones. Bueno, como decíamos, este gobierno fue impulsado y hecho a medida de tal vez una docena de jugadores locales, que para el mundo son pequeños, para nosotros son grandes. El problema es que cuando de alguna manera esta serie de torpezas en las que incurre Milei para poder sostener el no plan económico, lo lleva a hacer concesiones de largo plazo solamente para hacerse que de 20.000 palos y un bailecito al estilo Leprechaun, como decía Stuart. Hoy ellos ganan tiempo para sostener un tipo de cambio que es inviable, con industrias que se están haciendo pedazos. Por ejemplo, en la placa número 6 se pueden ver cuáles son los sectores que más ganaron en el último tiempo y se hace inclusive una comparación en un periodo de 20 años y en esta etapa lo único que estamos refrendando es que los sectores que venimos diciendo en cada programa que están ganando, vos fijate,
tenés sectores como de acá, visto en perspectiva en relación del periodo 2003 al 2023, vos tenés inmobiliaria, es un sector que ganó mucho, pero en el último tiempo coincide que gente que está reventando departamentos para poder vivir, no es que se generó nueva obra, porque cuando uno ve los datos de lo que es la venta de cemento, se destruyó. Tenés, por ejemplo, minería es una área que empezó a crecer, pero es en desmedro de las que vos ves al final de la tabla, que es industria, agro, construcción. Todo lo que genera realmente trabajo en Argentina está absolutamente destruido. Está todo en el promedio del 40% de la capacidad instalada. Solamente tenés a petróleo y minería, que está en torno al 80%, y de ahí es donde después, como diríamos, los econochantas que dice Milei, que son en realidad los de él, cuando les permite justificar ese dato de que la capacidad instalada esté en torno al 60%. La verdad es que está todo el mundo fundido. Es del 40 para abajo lo que está produciendo nuestra industria. Y tienen dos rubros que no generan laburo, digo, en la medida que necesitamos como país, y que tal vez te cubren un 7% de la necesidad que tenés de empleo, que son obviamente los que están ganando en este momento. Bueno, pero no solo el tema es ese. Vos fijate que hay una prohibición de importación de bienes provenientes de trabajo forzoso u obligatorio. ¿Qué significa eso? ¿China? Se llama China, se llama India. Exactamente. O sea, y además hablan de empresas con vínculos estatales. Exacto. Es decir, le ponen nombre y apellido, que son cosas que los propios Estados Unidos no hacen. Es decir, nos piden a nosotros que hagamos cosas que ellos no están haciendo en los hechos. Entonces, repito, esta es una oportunidad histórica que le estamos desperdiciando nuevamente por incompetencia, por falta de conocimiento, por desesperación para hacerse de unos mangos, para sostener el carry trade y un tipo de cambio que realmente no es real. Por robo. Y por robo, sí. Vamos a decirlo, porque quiero ver si al final de todo este proceso no nos sorprendemos como país de que nos robaron a mansalva para hacer el famoso carry trade. Porque, digo, como diría Cristina, ¿de quién vamos a hablar? No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Nos robaron en la cara al son del aplauso de todos los pelotudos que están sosteniendo este gobierno. Sí. Que no hicieron nada y muchos de ellos que antes pertenecían a un lado y se pasaron al otro. Sí, y que además son de una generación que aplauden y que van a ser los más perjudicados de todo esto. Porque el promedio de la gente que apoya a Milei son pibes que no tienen más de 25 años, porque cuando cumplen los 25 pasan directamente a ser parte de todo el resto que lo rechaza. Entonces, cuando tenés que buscar un laburo, tenés que asentarte, proyectar a futuro, te das cuenta que Milei ya no te sirve. O el tipo te cagó. Pero eso lo vas a descubrir en un par de años cuando tengas que ir por tu propiedad, por tu auto, por tu laburo, y te vas a dar cuenta que este sistema no te da el lugar que vos pensaste en algún momento que ibas a tener. No, aparte, otra de las cosas, Estados Unidos, que vos podés decir que nos venden, que está con nosotros, la única de todos los viajes que hizo Milei a Estados Unidos, uno solo fue oficial. Y encima Trump no pidió traductor. Por lo tanto, no le importaba lo que dijera Milei, porque no fue ahí a cumplir, oiga, pongo la cara y me voy. Que diga lo que quiera total, a mí no me importa. Pero si Trump venía de un viaje donde se había prácticamente ganado el premio Nobel de la paz. Y dijo, bueno, ¿y ahora qué me toca? No, te toca el argentino, el payasito, el leprecon. Está bien. Dice, bueno, sí, debe haber dicho cosas muy importantes. Bueno, ¿alguien necesita traductor? No sé si sí. Fue una vergüenza. Sí, una vergüenza. Aparte disculpa, pero también es un insulto al país, que te está insultando. Y ellos aplauden el insulto. Por supuesto. Pero es ahí donde tenemos que empezar a entender que si bien hay muchos que estamos en desacuerdo con lo que se hizo durante el kirchnerismo, no significa que lo que nos vendan que está al frente necesariamente sea lo opuesto. Porque en definitiva Milei es un producto de toda esta banda de vivos. Porque ¿qué más van a querer que un pelotudo de la vereda de enfrente?
cuando alguien que tiene capacidad, ganas, equipo y demás, van a tratar de que no llegue para que digan, bueno, usted tiene que elegir entre el duende y esta señora que hoy, bueno, ahora vamos a hablar, le acaban de ordenar el secuestro de todos los bienes. Argentina necesita, merece y tiene condiciones de tener una dirigencia mucho mejor. Hoy nos encontramos que nos han puesto en esta disyuntiva donde es el pasado, el peor pasado. Ya, a ver, es una sumatoria, ¿no? Porque tenemos a Massa, tenemos a Cristina, tenemos hasta el mismo Macri con todas las cagadas que hizo. Pero no puede ser que frente a eso nos digan la única opción que tenés es Milei. Digo, tenemos que ser críticos. Uno tiene que usar el sentido común y decir, che, esto está bien y esto está mal. Bueno, hasta ahora viene todo bastante mal. El tema es que no podemos decir, bueno, y si no es él, ¿quién? Tenés 1000 personas. Pero ¿sabés lo que pasa? Que lo peor, que el que dice que estas cosas, se hicieron cosas bien, es el INDEC. El INDEC kirchnerista. De la Baña, Porque claro. De la Baña se pasó durante 4 años insultando a la Baña, diciendo que todo lo que hacía Marcos Labaña era toda una mentira, y sigue Marcos Labaña. ¿Qué le dijo? ¿Ahora mentí para mí? Pero si cuando vos ves, por ejemplo, datos de las placas de la 7 a la 9 tenemos todo lo que tiene que ver con la producción, el consumo masivo, la venta minorista. Está todo derrumbado, está todo hecho pelota. Vos, por ejemplo, ves ahí, esto es la producción industrial. Vos fijate cómo desde que arrancó Milei tuvo un repunte en algún momento después de lo que fue la primera etapa de evaluatoria. Hubo algo de guita después en lo que fue primero en el blanqueo, la intervención del Fondo Monetario, y después empezó a caer de una manera estrepitosa, que ni siquiera el propio salvataje americano logró que la industria pueda recuperarse. Y lo mismo te vas a dar cuenta en las otras placas cuando hablas de lo que es el consumo masivo, que eso es la compra de alimentos en supermercados, y la venta minorista. En ambos casos vos te das cuenta que tenés picos que están vinculados, ves, ahí está la placa, te das cuenta que siempre que hay algún tipo de pico es en relación a lo que nos tocó vivir. Primero por la devaluación y la recuperación, que es el rebote ese famoso del gato muerto, y después algo de inyección de guita del blanqueo, algo de plata del después del el mejor clima económico del Fondo Monetario, y finalmente vemos que la ayuda de Trump se pudo haber sentido un poco en lo que se llama, entre comillas, los mercados, pero que en el bolsillo de la gente no representa absolutamente nada. Ayuda financiera, nada más. Nada más. Para la parte financiera. Para ganar un poco de tiempo. Salvame que no se me caiga todo antes de las elecciones. Hablamos del plan Platita a niveles externos, más amplios, más grandes. Exacto. Claro, en vez de platita, heladera, sí, cocina, máquina de coser, es plan platita, bancos, financieras, etcétera. Pero este choreo fue tan... Cada uno paga el cliente que quiere. Pero además fue tan apetecible que hasta el propio secretario del Tesoro dijo, che, yo voy a poner unos mangos acá, porque así me la llevo rápido, que de hecho sucedió antes y después de la elección. Nada más que ahora nos enchufaron un swap sumado al de los chinos, esta vez por 20.000 millones también, y que lo activaron para que los americanos pudieran llevarse la ganancia del carry trade que hicieron con Caputo. Es un desastre. Esto, cuando tengamos que verlo en perspectiva, van a ver que el daño que produjo este tipo en tan poco tiempo es descomunal, porque después está firmando cosas a largo plazo de las cuales no vamos a poder salir. Bastante quilombo tuvimos con el swap con China, que todavía hoy no podemos salir, y que era una de las condiciones de este nuevo con Estados Unidos, que además nos sumaron un swap americano y además nos metieron a firmar un supuesto acuerdo comercial que de acuerdo no tiene nada, sino que es una serie de reconocimientos que nos comprometen ya a largo plazo y de los cuales no podemos salir. Pero bueno, esto es un poco el comienzo del programa, de esta vergüenza que nos da ajena a nuestro presidente, pero además un poco el panorama económico, pero también hay mucho de política, ¿no? Sí, aparte, lo otro de las cosas, vayamos para el otro lado, vamos para el lado de enfrente, para así vemos que
No Dale. es que de un lado es lindo y del otro lado es No, feo. por supuesto. De los dos lados feo. Claro, le incautaron los bienes a todos los condenados por la causa vialidad. En esa está Cristina, Lazarova, etcétera. Fueron por 600, un poco más de 684 mil millones de pesos, unos 460 millones de dólares, más o menos, y ya están involucrados unos 300 bienes. También incautaron los bienes de Máximo y de Florencia. ¿Por qué? Porque son bienes que se habían dado, son cesiones anticipadas. Porque cuando le incautan a Cristina solamente le incautan un solo terreno de 6.000 metros cuadrados que tiene allá en el sur. ¿Por qué? Porque todo lo demás se los había cedido anticipadamente a Máximo y a Florencia, que son 18 propiedades en las cuales, dentro de las cuales está el Hotel Los Sauces. Entonces la justicia dijo que esas propiedades, aunque algunas habían sido compradas, los terrenos anteriores hasta que Cristina haya sido presidente, la construcción, por ejemplo, de los hoteles en Los Sauces fue con Lázaro Báez. Entonces pasa a ser parte de lo mismo. Entonces se incautaron todos esos bienes de Máximo y Florencia. Hay que decirle a la gente que esto es una pequeña parte, ¿no? 400, ¿cuántos me dijiste? 400 más o millones. menos 60 millones de dólares. Estamos hablando de una pequeña parte. Ustedes tienen que tener noción de que acá, por lo menos, se han llevado 10.000 palos, 10.000 millones de dólares, pero tranquilos, porque solamente Lázaro Báez, y por una parte de lo que fue este saqueo, tenía 52 estancias en la Patagonia. Ahora, imagínense, esto lo tienen que multiplicar por cada área del Estado donde había funcionarios que hacían licitaciones, que estaban acomodadas, amañadas. Lázaro Báez es el número 38. Hay 37 arriba de él que se llevaron más. También están entre los 10 primeros un par de empresas del expresidente. Que le hizo el padre, obvio. Él dijo, hasta el padre dijo que no era buena persona, ¿te acordás? Pero por supuesto, y además uno tendría que tener presente que, a ver, todo lo que se dijo de los departamentos vacíos que solamente se compraban para alojar efectivo, los autos que siempre se dijeron que estaban en cocheras en edificios de alta gama y autos de alta gama en cuyo interior había efectivo. Esto fue realmente una cosa descomunal de cómo nos robaron y cómo te cagaron a vos, a nosotros, el futuro. Porque lo más grave de esto no es solamente el robo que queda de manera aislada, es todas las oportunidades o la gran oportunidad que perdió el país de tener un momento único, probablemente en 100 años, de tener recursos para hacer caminos, comunicaciones, puertos, trenes, todo lo que podría haber preparado un futuro prometedor para las próximas generaciones. Y en este caso lo único que hemos encontrado es un grupo de gente ignorante, porque lo más triste es que son gente burra, porque no tienen condiciones, porque no supieron armar estructuras de gente pensante para poder brindarnos el futuro para el cual podríamos habernos preparado. No, robaron a lo tonto, como decía Fariña, que iban y la pesaban directamente, y de ahí lo único que nos quedó es una generación de gente que no tuvo la oportunidad de estudio, jubilados que no tienen la jubilación que se merecen, industrias hechas mierda. Entonces no nos dejaron nada. Y hoy nos dicen, bueno, estamos tratando de hacer un poco de justicia del daño que nos hicieron. Claro, y roban en mochilas ahora, porque los de Andís, cuando comienzan a ver las casas, a buscar qué encontraban, encuentran efectivo, que vos decís en autos, en el gobierno anterior, acá son en mochilas. O sea, de hecho nos siguen robando en este gobierno de esa forma, que la gente entienda eso. ¿De qué manera nos roban? Y ahí entra algo que se me viene mucho al recuerdo, el famoso bolso que se tira en... López. En López, en los bolsos. Entonces, a ese nivel le están robando a nuestro Este país. momento se puede graficar, hay una placa especial para el tema, que es la número 10, que son los dos enanos que le crecieron a Milei. Uno es Andís y el otro Libra. Uh-huh.
en el caso de Andís, bueno, ahora comenzaron las 15 indagatorias sobre este caso, que se está hablando de cuánto, 43 mil millones, que son 30 millones de dólares más o menos. Bueno, eso es lo que dice la fiscalía que robaron mientras cagaban a palo a la gente con discapacidad. Sí. Y no le daban los remedios, y le decían, cómpratelos vos. A todo esto que también vamos a entender que, por ejemplo, a los que tienen, que sacaban sus cócteles de los que sufren SIDA, los que están hoy con esa enfermedad, hoy no cuentan con eso. Los remedios oncológicos. Los remedios oncológicos. No, Alberto anteriormente lo que hizo con la pandemia fue hacer que un padre camine con su hija a cuesta para poder hacerse un tratamiento oncológico de un lugar a otro. Sí. Hoy directamente ni siquiera te dan La posibilidad de caminar. El robo es en todos los sentidos. Es tremendo. Bueno, país. se suponía que eran los que iban a cambiar todo, que resisten un archivo, que te dedean, te tratan de pelotudo. Y al final del camino te das cuenta que estos también vinieron a hacer lo mismo que los anteriores. Son peor. Porque tampoco ni siquiera tienen gestión, porque te están mostrando que están muy ocupados, afanando en dedearte, en tratarte de tarado, y además te hacen cagar de calor y de frío, las dos cosas, y no sé si en cuál de los órdenes, para poder ir a pedir por algo que te corresponde, porque desafortunadamente... Derechos que hemos ganado con Claro. el pasar de los años. Son derechos que los argentinos ganamos con el pasar de los años. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender en esta defensa. Y a además todo lo no, que está no tienen un sucediendo. mínimo de humanidad, porque eso es lo que te da bronca. Che, pará un poquito, mirá, hay gente que realmente le cuesta, algunos desafortunadamente les tocó nacer con una discapacidad, que es una mierda, ojalá no te toque, porque digo, realmente a veces la vida, viste, tiene cosas que es chota, y no nos toca a todos nacer en las mismas circunstancias, y necesitamos que nos ayuden. Pero y bueno, si como somos una sociedad que hemos demostrado con el tiempo que el argentino es buena gente, no podemos tener a la cabeza de la presidencia un grupo de subnormales que además de maltratar a esa gente que le toca pasarla mal, encima de eso, dedearlos, gritarles, reprimirlos y encima afanarles. Che, paren un poco. 5 veces aumentó en una semana el transporte público. Transporte que usan todos los argentinos, los que mueven la economía, en definitiva, los que van a trabajar. 5 veces aumentó el transporte público en una semana en este país, con este gobierno, que dijo que los impuestos iban a bajar, que dijo que, bueno, que en lo posible de lo que era el consumo de la gente diario, iban a hacer un esfuerzo y eso lo íbamos a bajar. A 2 años son indefendibles. Pero también tenemos el caso Libra. Sí. Otra cosa más. Otra cosa que carga que- las pymes, porque cuando publicó el tuit del caso Libra, dijo, Javier dijo, esto es para levantar las pymes. Y hoy escuchaba a un empresario decir, siempre nos echan, o sea, lo peor nos adjudican a las pymes, porque ahora con el tema de lo que va a ser la reforma laboral también es para ayudar a las pymes. En definitiva, hoy las pymes están muriendo día a día. Milei agonizando. venía muy cebado ya desde la época de Coinex, diciendo cosas que, entre tantas otras, que él era especialista en criptomoneda. Economía con y sin Claro, dinero. que era exactamente, que era especialista en crear riqueza Con y sin Con y sin dinero. Sí. No lo dice tanto eso. Pero en el No lo medio, dijo más. en el medio cebado, bueno, por lo menos la comisión del Congreso que lleva el tema está diciendo que por lo menos cagaron a 114.000 personas, que solamente 36 billeteras se las llevaron, que de las cuales 10 se retiraron el mismo día, después, 8 horas después, más o menos.
se quedaron ellos con el 80%, no lo dejaron, cosa porque sabía que iba a subir, que iban a hacer esto. Que están hablando como mínimo de 120 millones de dólares de estafa, Sí, como mínimo. como mínimo, no se sabe bien. Y que hay, obviamente, que Milei decía, no, debe haber 4 o 5 argentinos que perdieron esto, como diciendo... No, dijo, no supera los 5.000. No supera los 5.000. Sí. Los que ven, no, los damnificados en total. Y Sí. los argentinos, alguno puede ser. Alguno, bueno. Así. ¿Cuántos argentinos? hay? 1.300. 1.300, como si fuera poco. Pero Gabe, tenemos tenemos toda la, como quien diría, la jurisprudencia de lo que hizo con Coinex. También hizo exactamente lo mismo y encima cobró y declaró que cobró. Entonces no es que lo estamos inventando, lo declaró él. Y después viene Vulcano Game, que también se arma, que es de Novelli, y la voltearon en 3 semanas, 2-3 semanas. Me da la impresión que Milei debe estar pensando que como ningún presidente antes fue en cana y como Cristina lo peor que le está pasando es tener una domiciliaria, Y recibir probablemente pase por su cabeza que no va a terminar en un penal. Entonces dice, bueno, vamos para adelante. Se mandan este tipo de cosas donde hay por lo menos 500 personas que perdieron más de $100.000 y hay 3.000 de 10.000 a 100.000. Entonces, como no hay castigo, el tipo evidentemente, por lo que está diciendo la comisión del Congreso, después veremos en sede judicial qué pasa, se anima a hacer un desastre de estos, claro. Aparte no puede decir que Hayden Mark Davis no sabía que iba a hacer lo que iba a hacer, porque él y su padre están procesados en España. Pero ya hace unos años. antecedentes. Ya tenían antecedentes, ya están Esto procesados, de ya no igual podían hacer forma, más nada en esto- Europa y se vinieron acá. De igual forma, esto es muy común en este armado berreta que hizo La Libertad Avanza, porque de hecho, en la segunda oportunidad que tienen, que son estas elecciones, de poder asesorarse quiénes eran sus candidatos, o sea, en lo mínimo no lo pudieron hacer. Jamás fue algo que sea primordial ni para Karina Milei, que es la que intercede antes de que se llegue a Javier Milei, la que cuida al presidente, porque vamos a hablar hoy con propiedad. Javier hoy es presidente de la nación y ella es quien cuida quienes llegan a él. Nunca lo supo hacer Karina Milei, ni con este tipo que ya tenía antecedentes, de hecho, y lo acerca al hermano para hacer esta estafa, ni con lo que hoy tiene en Argentina, con candidatos que hoy tienen representando La Libertad Avanza, todos procesados por algún u otro motivo. hacer, no les interesa. Poder hacerlo lo puede hacer cualquiera. Ellos tienen la googlear. forma de agarrar y poner en una computadora y saber si Sí. tiene o no tiene antecedentes. Yo ¿Lo veo- hicieron? No les importa. Veo a dos ¿Qué me tipos- das? Dijeron. Sí. Veo a dos tipos que en algún punto me hacen acordar a los hermanos Joclender, que salieron de la cárcel zarpadísimos con una cuota de poder e hicieron un desastre. Y estos dos, que vienen de 2 vidas de mierda, En tuvieron todos la- los sentidos. en todos los sentidos, tuvieron la oportunidad y dijeron, vamos por todo. Así como lo hizo en algún momento Cristina, estos dijeron, tenemos 5 minutos, hacemos un desastre. Y así ocurrió. Por eso tenés no solamente el caso Andy, tenés el caso Libra, tenés el tema de las donaciones que ahora vamos a hablar de Corrientes. Después, obviamente, que no se juntaron con lo mejor de la política. Agarraron todo el barrefondo, todo el No, tacho de basura y les dieron cargos en el gobierno. De hecho, no tenemos que ir tan lejos. Hoy quien Javier dijo que era una tirabombas es la ministra de Seguridad. O sea, esto sucede desde el momento cero con No este solamente gobierno. tira bombas, que ponía bombas Y en lo jardines explicó. de IFA. Sí, iba justo a Sí, aclarar lo eso. explicó, lo detalló. Sí. Terrorista, Porque montonera, de todo. El tipo no tiene pudor en decir una cosa y todo lo contrario 2 minutos después y encima jactarse de que resiste cualquier archivo. Te está diciendo de que es un verdadero psicópata. Digo, ¿qué parte no entendieron? Hay que ser muy pelotudo para no entender la cabeza de Javier Milei. Digo, realmente la gente que no lo hace es porque no lo quiere ver o porque está su ego en el medio para no reconocer que se equivocaron, o porque el antagonismo con el kirchnerismo es tan grande que dicen, bueno, lo defiendo de cualquier manera, pero che, no jodamos,
porque en realidad le estamos cagando el futuro a las próximas generaciones. Está bien, pero se demostró que el antagonismo con el Claro kirchnerismo pesa más. Claro que lo demostraron. Pesa más que los procesamientos, pesa más que las estafas, pesa más que el robo, pesa más que todo. Hay mucha gente que demostró eso, pero también debemos decir que un tercio del país dijo que no los quiere a ninguno de los dos. Sí, y del otro tercio no tenían nada para poder ofrecer. Exacto. Y parte del tercio que votó a Milei, tenés los fanáticos y los que lo hicieron en contra de Cristina, con lo cual la legitimidad de Javier Milei está agarrado no con alambre, con hilos, porque vos tenés entre el 20 y 20 monedita por ciento que lo banca. Ujú. El resto lo hizo por espanto a Cristina y después hay gente que dijo directamente, no, ni uno ni otro. Y el resto Así- fue fraude. Porque hay algo que hay que hablar hoy y que hay que entender, y es por qué el argentino se tiene que comprometer con el voto y con la decisión de los dirigentes en este país. Porque si no, damos lugar al fraude. Es lo que sucede, es lo que sucedió y nadie lo quiere decir en las últimas elecciones, que al mediodía hubo un porcentaje de votantes y 2 horas después parece ser que todo Buenos Aires salió a votar hasta caminando. Entonces, si nosotros no nos involucramos en esta situación particular que está pasando el país hoy, porque la verdad que todo lo que estamos hablando es desanimador. O sea, estamos en una situación que decimos nosotros mismos, lo pusimos este tipo hoy en el gobierno. Sí, fue una decisión de la gente, pero también una decisión de sinvergüenzas como Massa, como Cristina, como el propio Macri. Y también sumemos a este listado de empresarios que tanto la ley Bases como el decreto de necesidad y urgencia, el 70/23, hicieron negocios a medida de los que son los ganadores hoy de la economía del gobierno libertario. El problema, y vuelvo a lo que vos decís del tema fraude, socialmente se paga, porque vos podés dibujar una elección. Suponiendo, yo creo que fue legítima, pero supongamos que hubiera habido algo de fraude en el medio, la sociedad en un momento te lo cobra. Y después, no reclamen si se te incendia el país. Nazareno, Porque la última vez que pasó algo parecido fue en el 2001 y hubo una asistencia muy superior a la que tuvieron en esta elección. los talonarios de las votaciones estaban mal impresos. Los que estaban metidos, los que estuvieron metidos en todo lo que fueron las elecciones, de hecho se sabe que fue de esa manera. Las viromes eran borrables. Eso pasa en las provincias, que donde más surge el fraude, mayormente es en las provincias. Bueno, esta vez no hay excusas, porque la justicia tenía todas las herramientas para tener una elección transparente. Acá no hubo partidos imprimiendo boletas. Fue el Poder Judicial de la Nación el que imprimió la boleta única y se encargó de darle a los fiscales las herramientas necesarias. Obviamente que esto fue con participación de lo que es Ministerio del Interior, pero debemos decir que el sistema, entre comillas, mejorado, evidentemente no terminó de funcionar. Fue un como experimento, yo creería. Porque fue en un muy corto lapso de tiempo que se hace todo este mecanismo de votación, en donde, realmente yo creo que nos ha afectado mucho y hoy estamos en una situación donde intentamos nosotros desde este espacio poder concientizar lo que está pasando en el país, hacernos cargo de dónde estamos parados y poder también comunicar esta situación de robo. O sea, la verdad que realmente hoy estamos viviendo una situación de robo que no tiene escrúpulos, o sea, es desesperante. Y es lo que vos decías recién, después no se quejen si el país se prende fuego, o sea, estamos en una situación realmente crítica de pobreza entre argentinos. Creo que ni siquiera la clase media hoy está existiendo. ¿A vos el video con el que comenzamos el programa te dio vergüenza ajena? No me siento representada como argentina. Ok, entonces ahora te propongo una dosis doble de lo que viste al principio. Javier Milei recibió al cantante Andrea Bocelli, que está en las placas 11 y 12. Por supuesto, Javier no podía ser menos que Donald Trump.
así como lo hemos visto que lo emula haciéndose los claritos y usando las mismas corbatas y ambos que el presidente americano, también tenía que recibir al cantante italiano y le hizo un homenaje, le entregó un premio. Bueno, yo les propongo ver lo que pasó y después lo comentamos. Doctor Javier Milei hace entrega de la Orden de Mayo al Mérito en el grado de Commendador al signor Andrea Bocelli. Pertanto, il signore Presidente della Nazione, Dr. Javier Milei, conferisce l'Ordine di Maggio al Merito nel grado di Commendatore al signore Andrea Bocelli. Agradecemos al maestro Por de favor. reconocimiento internacional, Andrea Bocelli, y a todos Esto me ustedes pone por su presencia. mal. Dos cosas pasaron, por supuesto. La primera es que amagó a darle la mano y esperaba que Andrea Bocelli le diera la mano. Javier, el señor es ciego. Y además, como no le alcanzó, lo miraba a ver si reaccionaba y también... Le decía si le gustaba lo que estaba mirando, que no lo sí, estaba mirando. Y obviamente, como para rematarla, los 2 pulgares. Esperaba que el italiano mandara 2 pulgares también, como suelen hacer los que se sacan la foto con él. Yo no sé. Hay gente que todavía piensa que el tipo es una especie de genio, un vivo del más allá. A mí como argentino me da mucha vergüenza. Realmente esto me hace reír, creo que a ustedes también, pero por no llorar, ¿no? Porque esperamos que quien es presidente de la nación haga las cosas de otra manera. Porque después el mundo dice, habla, porque es evidente que esto tiene consecuencias y que a la hora de hacer negocios con nuestro país dicen, che, pero a esto los gobierna un pelotudo. Y Nunca van a llegar las inversiones de afuera. Nunca Pero van obvio. a llegar las Pero no inversiones van a de afuera. llegar, no van a llegar no solo por Milei. Milei es la nota de color. No van a llegar porque por la inseguridad jurídica que tiene Argentina. No van a llegar porque Argentina tiene recesión económica. Nadie va a ir a un país donde no se vende, donde no se puede ganar plata. No van a ir a un país que en afuera dijeron que nadie va a venir a invertir a Argentina porque vive en una eterna bancarrota. Entonces, todo esto están manteniéndose los negocios de los financistas. Nadie va a venir a invertir porque el que viene a invertir, que en lo que estamos hablando es la industria, no hay industria ni se favorece ni se busca que haya industria acá. Entonces, los únicos que vienen son bancos a hacer carry trade. Si eso creen que es inversión extranjera, y vamos mal. por eso tenés el nivel de actividad que tenés, el desempleo que cada vez es más grande, porque hay sectores que, por ejemplo, lo que es construcción perdió 120.000 puestos, porque no hay obra pública que te la están cobrando en el combustible. Sí. Que debieran... Obra pública que hay para quien él considera que quiere que comiencen a iniciar una campaña. Hablemos de los beneficiados. En la placa número 13, nosotros hemos hablado de la necesidad del presidente que conozca el interior. Y finalmente nos hizo caso, y fue a Corrientes. De hecho, fue a Corrientes. ¿Qué? Corrientes es... Habitué igual Corrientes. Es un habitué porque allá está un amigo que tenemos que es don Medina Méndez, a quien lo boludeó en el pasado y lo sigue boludeando, pero nuestro amigo que es un buen hombre porque lo conozco, sé de su persona de bien, que inclusive en el pasado a nosotros en otra campaña nos ha recibido. Él pero es del club libertario de claro, sí, muchos años. Que es una persona que entiendo que hace las cosas pensando que es lo mejor, pero Javier no se cansa de faltarle el respeto. Y en esta oportunidad fue, por ejemplo, porque, como vos bien sabés, y si querés nos podés contar, el tema de las donaciones a la fundación. Bueno, de hecho, es una bomba que va a explotar en cualquier momento, si bien en medios se dice y se habla de eso.
todo lo que se quejaron a nivel campaña, que dijeron que no lo iban a hacer, que el tema de, que siempre critican mucho el tema de la bolsita de mercadería, negociar los votos. Corrientes hoy es el depósito de lo que va a ser la campaña. De hecho, ya está siendo la campaña 2027. De hecho, hoy todo lo que es, en Corrientes está la fundación donde está metido el señor Almirón, que es un diputado nacional por la Libertad Avanza. Que es el receptor de las cosas de aduana, como ya es público, no estamos descubriendo nada. De hecho, es así, y es ahí donde se nuclea todo lo que se deposita en todo el norte del país. ¿Por qué? Y esto es importante que la gente lo entienda, porque la política no es lo mismo en las provincias. En las provincias manejan este circuito de política, es decir, bueno, listo, la bolsita de mercadería por el voto, por el DNI. Entonces, Karina Milei, de hecho, es lo que hizo en la campaña anterior, en las votaciones anteriores en Corrientes, donde entra la señorita Virginia Gallardo, quien, como dato de color, que ya lo dijeron en todos los medios, donde ella se sitúa ni siquiera es en Corrientes, no es su domicilio en Corrientes, donde ella pasa el domicilio, es un descampado que en Corrientes no existe ninguna casa de Virginia Gallardo. Bueno, hoy es diputada nacional. Al estilo vudú y el... Al estilo vudú. Pero pará, Eso ella es dijo que quería ser diputada para cobrar 9 millones de Lo pesos. dijo. Sí. Y lo dijo antes de en campaña y dijo, ahora estoy contenta porque voy a cobrar los 9 millones, dijo, cuando ganó. Y de hecho Virginia vive en Buenos Aires. Y lo ratificó, pero la votaron. Ahí es donde entramos en este dilema del argentino. El problema es que la votaron. El tema es cuánta gente hoy está involucrada en la política en Argentina. Estamos hablando de la misma persona que acompañaba A Ricardo Ford. ¿Quieren pasar de tema? No, bueno, dentro de poco lo decíamos en el programa anterior, hablábamos cuando estaba la foto de los 3 visitantes de la Casa Rosada de honor, que estaba Tronco, Karen y Virginia y Thor próximamente diputado Javier, nacional. cuando te propusimos que recorras y conocieras el interior, era para que te ensuciaras un poco los zapatos, No. supieras de las necesidades de la gente y obviamente que tuvieras un poco de corazón para que puedas revertir el momento horrible que están pasando en el interior. No era para que hicieras esto, ¿no? Para dar una charla. Pero lo hacen Corrientes y también lo hacen Chaco. En Chaco, cuando va a visitar a sus amigos de la iglesia en donde todos los chaqueños saben, de hecho hay gente muy amiga viviendo ahí, saben que esto es una burla porque es un circo de lo que es el creer en esa religión. Hoy Javier va a hacer negocios y pura y exclusivamente negocios. Entonces no crean que él va a ir a recorrer las provincias, que es lo que proponíamos en primera instancia, para conocer tu país y saber qué es la necesidad de las provincias. No, Javier está haciendo negocios. Negocios está haciendo en Corrientes, negocios está haciendo en Chaco. A Formosa no llega, Chaco, Corrientes, tenemos 1 hora de viaje. A Formosa no entra Javier Milei. O sea, se pueden criticar muchas cosas, pero Javier sabe dónde están los límites y qué lugares entra y qué lugares no entra. Y hoy Javier está jugando en el fichero con lo que tiene y con lo que puede. Esas son las provincias que están por explotar, llenas de beneficios, tanto Corrientes, Chaco, ahí es donde entra lo del tema de obras públicas, está negociando obras públicas con intendentes para pelear gobernabilidad, de hecho para poner algunos de gobernadores en algunas provincias. Esto lo tenemos que entender, porque obra pública hay cuando él quiere y después no hay cuando, o sea, él necesitaba que los caminos se deterioren, porque después va a aparecer el intendente que lo va a solucionar. Ahora la gente, el argentino se pregunta, ¿con qué dinero lo hacen? Hablando de dinero, tenemos un video que es el número 14, donde el ministro Caputo, a pesar de haber ganado las elecciones, dice que no va a dejar que el dólar flote, porque evidentemente tiene motivos que lo hacen pensar que el riesgo Cuca existe más allá de cualquier razón que le podamos dar. ¿Lo podemos ver? Más que es
a la volatilidad en la demanda de dinero, la volatilidad política. Tampoco podemos darnos el lujo de flotar libremente en un país que tiene la volatilidad política que tiene Argentina y cada 2 años. Es decir, mientras la alternativa siga siendo el comunismo, es muy difícil flotar, muchachos, es muy difícil, porque si cada 2 años la alternativa va a ser que puede venir alguien que va a ir para el otro lado, no que va a venir alguien de izquierda como es la izquierda en muchos países del mundo, que no va para el otro lado, o sea, toma la misma autopista que toman, digamos, todos, ¿sí? Con algunos matices, en algunos países más marcados que en otros, pero no van para el otro lado. Entonces gana la derecha, gana el centro, gana la izquierda, todos van por la misma autopista. Ahora, cuando vos ves, por ejemplo, la placa número 15 que habla sobre el nivel de competitividad que tiene la industria en relación al dólar, vos vas a notar que todo lo que esté por debajo de 100 es el momento en donde no somos competitivos. Vos fijate cuando supera la línea de 100. Es el momento en que esto arranca en junio. Vos fijate que cuando se empiezan a empiojar las cosas en septiembre, no por el riesgo Cuca, porque ya se te estaba yendo el dólar al cuerno, porque ya no tenías cómo bancar este tipo de cambio ¿Qué más artificial. iba a ajustar para bancar el dólar? Claro, bueno, ahí te das cuenta que nosotros tenemos un tipo de cambio que es irreal, que está sostenido con 20.000 millones de dólares que alguien tiene que poner cada 6 meses, o fue el ahorrista en el blanqueo, después le tocó al Fondo Monetario, ahora le toca a Donald Trump, pero alguien siempre pone para que esto se sostenga. Ahora bien, es el propio Milei el que supuestamente resiste archivos. Vos fijate que cuando él hablaba sobre el Fondo Monetario en el archivo número 16, fíjate qué decía antes de ser presidente. A ver, si yo, digamos, estaría a cargo de la cartera de Economía, no necesitaría ir al Fondo Monetario Internacional. Porque ¿por qué Argentina fue al Fondo Monetario Internacional? Porque básicamente no pudo rolear la deuda en el sector privado. Y no pudo rolear la deuda en el sector privado porque tiene déficit, porque no hizo el ajuste fiscal que corresponde, que Argentina vive continuamente con déficit fiscal. ¿Y cuál es mi posición respecto al déficit fiscal? Que el déficit fiscal es inmoral, porque castiga a las generaciones futuras con deuda, que son impuestos futuros. Javi, fuiste al Fondo Monetario, también fuiste a verlo a Scott Bessent. Y encima, eso que decís del ajuste fiscal, vos no estás ajustando nada. Vos lo que estás haciendo es rolear deuda, como estás diciendo, y cada 6 meses tenés que ir corriendo a que alguien te apague el incendio. Lo que pasa es que en un momento no lo vas a poder hacer más. Tampoco vas a poder esconder la mugre debajo de la alfombra. Y además la gente tiene que saber que hay cosas que sí que dejaste de gastar, pero hay muchas otras que es mentira. Y que con el tiempo vamos a ir descubriendo que obviamente los propios te creen, pero en algún punto es imposible ocultar el quilombo que tenés para sostener el Estado que no está gestionando. Porque encima que tenés el gasto, no estás sabiendo gestionar. Cuando uno ve, ahí esto lo tenemos en las placas subsiguientes de la 17 en adelante, vemos que para la gente se le hace insostenible vivir dentro de lo que hiciste vos, con una brutal devaluación primero y después sostener como decíamos recién, tipo de cambio en el cual hiciste escupir a la gente un montón de guita ahorrada para, por ejemplo, bueno, acá tenemos esta placa, es la del costo de alimentos y bebidas. En la anterior, bueno, esta, por ejemplo, desde que asumió Milei, vos fijate que el alquiler de vivienda se te fue casi al 600%. Gas y electricidad, otro tanto, 500 y pico, 542%. Transporte público, hablabas recién vos, Leila, 482%. La prepaga, feliz de la vida, Velocopita y compañía, 341%. Muchachos, esto es insostenible. Bueno, creo que se nos está yendo el programa. Obviamente, como siempre, tenemos nuestro videíto
nuestra perlita, pero bueno, Para yo cerrar. hoy los saludo. Ha sido un muy lindo programa. Sí, muchos datos hemos dado, han pasado muchas cosas esta semana y bueno, estamos repitiendo solamente datos. Como decían ellos cuando hacían campaña, dato mata relato. Bueno, creo que es listo. Yo quisiera decir algo antes sí, por de favor. despedirnos. Los gobiernos pasan, pero el pueblo no. Entonces va a llegar un momento que el pueblo va a hablar, el pueblo lo va a decir, lo va a expresar de alguna forma. Esto va a terminar explotando, porque así como los pusimos, como pueblo los sacamos. Bueno, gracias por vernos, gracias por escucharnos posteriormente y nos despedimos hasta el miércoles que viene. Trataron de acusarnos de chorros, digamos, y fueron contra nuestras vidas humanas y además se metieron con mi hermana.